Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal. Continuando con la secuencia de videos sobre Data Science, hoy me voy a centrar sobre un elemento muy importante que es la integración de los datos. Para la integración de los datos hay que tener en cuenta la estructura intrínseca o la estructura estadística de las variables, para lo cual vamos a utilizar la teoría de la credibilidad de Bullman. Es importante mencionar que como caso de estudio vamos a contar con dos bases de datos de dos sucursales financieras, pero centradas específicamente en los ingresos. Vamos a tener una base de datos de ingresos de referencia o datos observados, y vamos a tener una base de datos de ingresos que van a ser datos externos. Por ejemplo, ¿qué tan importante es para mí una base de datos del sector financiero teniendo en cuenta el puntaje o el score? Entonces vamos a mirar esa importancia. Por ejemplo, voy a comprar una nueva base de datos de solicitantes de crédito o adquirir una nueva sucursal financiera. Entonces la importancia es que qué relación tienen los datos de los ingresos de esa nueva entidad financiera que yo he comprado con los datos de mis clientes actuales. Entonces mis clientes actuales son los datos observados, los datos comprados se conocen como datos externos. Para la estimación del riesgo crédito, los acuerdos de Basilea establecen datos internos, datos externos, opiniones de expertos, definición de escenario, y la teoría de la credibilidad es el medio que nos permite a nosotros integrar tanto datos internos como datos externos. La teoría de la credibilidad establece la siguiente fórmula. Z es el factor de credibilidad. ¿Qué importancia tienen los datos externos con respecto a mis datos internos? Para eso pues vamos a calcular el factor de credibilidad, la media de los ingresos de los datos observados, el valor esperado de la media, o sea, la mezcla de los datos internos y externos. Y para eso vamos a describir el factor de credibilidad, que se denota como está ahí. Ese factor K tiene una relación muy importante, que es el valor esperado del proceso de la varianza y la varianza hipotética de la media. Entonces el valor esperado del proceso de la varianza, qué tanta varianza tienen los datos en su conjunto, y la varianza hipotética de la media, qué tan alejados están los datos externos de mis datos internos. Entonces todo esto lo vamos a desarrollar paso a paso en un archivo de Excel que he dejado como referencia para este estudio. Igualmente he dejado la lectura de referencia con todo el background teórico que tiene la teoría de la credibilidad bajo la teoría de Bullman. La base de datos con la cual vamos a trabajar y que he colocado para descargar en la descripción de este video tiene dos bases de datos: datos observados o datos que son internos a mi entidad financiera, que van a tener tanto ingresos como egresos, y vamos a tener datos externos que van a tener tanto ingresos como egresos. Lo que nosotros queremos saber es si podemos integrar esos datos externos a los datos que actualmente ya teníamos, o con qué credibilidad podemos estimar cualquier variable estadística o puntaje o cualquier variable derivada de los ingresos e egresos puede estimar, y con qué confiabilidad. Entonces lo primero que voy a hacer para esta variable, solamente por ahora como describimos en el caso de estudio, voy a tomar entonces los ingresos. Para eso lo primero que voy a construir es el histograma de frecuencia para los ingresos de la base de datos de referencia. Vamos a colocar rango, vamos a colocar delta de vamos a colocar primero número de intervalos y vamos a colocar delta de x. Entonces buscamos el máximo de los ingresos, buscamos el mínimo de los ingresos, de los ingresos, que no vamos a trabajar con los egresos. Eso también se puede hacer para cualquier variable aleatoria. El rango va a ser el máximo menos el mínimo, y el número de intervalos voy a colocar 10. Generalmente cuando uno va a trabajar con muestreo aleatorio, con métodos como el de Monte Carlo, es mejor establecer el número de intervalos que sean múltiplos de 10 para evitar la explosión combinatoria en los límites que van a agrupar los datos. Entonces sería el rango dividido el número de intervalos. Entonces lo primero que vamos a construir van a ser los intervalos en los cuales voy a agrupar los datos. Tomo 10 intervalos, voy a tomar el límite inferior, voy a tomar el límite superior,
En el límite inferior entonces tomo el mínimo y le doy F4. Tomo el superior, que es este valor de acá, más el delta de X. El límite inferior del siguiente intervalo va a ser el superior del intervalo anterior, y de esta manera puedo pues arrastrar ya todos los datos y vamos a mirar si las fórmulas al final coinciden entre el máximo y el mínimo. Mínimo 131,86 y el máximo es 2285,71. Entonces por eso es que he tomado 10 intervalos. Ahora vamos a construir entonces la marca de clase. Recordemos que es el punto medio entre esos dos valores. Entonces busco el promedio, el punto medio que está entre estos dos. Entonces sería este más este dividido 2. Ya tenemos la marca de clase. Ahora vamos a contabilizar el número de datos que hay por cada uno de los intervalos. Entonces vamos a utilizar la función contar puntos y conjunto. Aquí vamos a seleccionar el rango de criterios o los datos que queremos seleccionar. Le voy a dar F4 para que se queden fijos y lo primero que tengo que colocar es la primera condición. Entonces la primera condición es que los datos sean mayores o iguales a este valor que hay acá, a este valor de acá, y que los datos sean menores que el límite superior. Que sean menores al límite superior. Entonces aquí me van a quedar repartidos todos nuestros datos. Miremos que si nosotros vamos aquí al formato condicional, podemos darnos más o menos con esta barra de datos, nos podemos dar más o menos una idea de cómo es la distribución de probabilidad. Generalmente es importante hablar del coeficiente de asimetría en este tipo de modelos, porque esto nos da una idea de la estructura de la distribución de probabilidad. Entonces el coeficiente de asimetría de los ingresos. Nosotros también pudiéramos hacer teoría de la credibilidad. ¿Cuál es la importancia que tienen los egresos sobre los ingresos? ¿Cuál de las dos pesa más? Pero ahora vamos a hacer entonces las relaciones entre unos datos observados y unos datos externos. Para esto entonces voy a calcular lo primero. Entonces número de datos es lo fundamental en este punto. Vamos a hacer la suma y de estos que hay acá. Hay un intervalo, son 197 datos. Voy a quitar esta regla condicional. Aquí lo que pasa es que me faltó el último dato. Aquí hay que hacer la suposición de que este límite superior es igual a tanto. Entonces son 198 datos. Entonces ahora vamos a calcular el valor esperado. Vamos a representarlo aquí, el valor esperado de X teniendo en cuenta la base de los datos observados. Entonces esto sería igual a suma producto, este es el valor muy cercano a la media poblacional, entonces selecciono la marca de clase por el número de datos que hay por cada intervalo dividido la suma de estos datos de acá. Entonces tenemos el valor esperado. También vamos a hacer esto para la varianza. Entonces para la varianza lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya teniendo esa media, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el valor esperado y le damos F4 menos la media o la marca de clase de cada intervalo y lo elevo al cuadrado. Esto ya lo habíamos hecho en uno de los primeros videos de Data Science, que era calcular la varianza. Cuando ya tenemos la varianza, entonces vamos a calcular el valor esperado de la varianza. Entonces aquí sería de X de la base de datos
de observación. Entonces hacemos lo mismo, suma producto de estos valores de la varianza por el número de datos que tiene cada intervalo dividido la suma de los datos por intervalo. Entonces mire todo lo que ya tengo por cada una por la primera variable aleatoria de los datos observados. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar para los datos externos. Le doy copiar y los pego acá. Hay que tener cuidado entonces que el número de datos sí coincida. En este caso tengo 198 datos, pero principalmente se da por contar, porque esto debe ir hasta 203. Entonces arrastro estos datos. Solamente lo voy a arrastrar hasta antes del número de datos. Y ya con eso tenemos consolidado 201. Aquí lo único que me faltaría sería que este último es menor o igual a 1. Mire que hay 202. Y hay algunos intervalos que no tienen datos, porque esto es una distribución que tiene una cola bastante larga y bastante pronunciada. Comparémosla con la anterior. Coeficiente de asimetría es mucho más fuerte y por eso quedan aquí algunos intervalos con valores sin valores en ese intervalo, pero no pasa nada porque cuando yo hago ya el promedio ponderado y el valor esperado de la varianza no pasa absolutamente nada, no se contabiliza esa marca de clase o los datos que están en ese intervalo. Ahora para el cálculo de la credibilidad, entonces voy a crear una nueva hoja que se llame credibilidad. Y vamos a colocar todos los parámetros que vamos necesitando para el cálculo de la credibilidad según lo que teníamos en la presentación. Si nosotros vemos la presentación, el primer parámetro que necesitamos es la media de los datos observados y la media ponderada entre los datos observados y los datos externos. Entonces aquí colocamos el X barra, que es la media, coloquémoslo acá como un comentario. Esta es la media de los datos observados. Entonces colocamos aquí promedio de los datos observados sobre los ingresos. Vamos ahora entonces, esto se va a llamar el valor esperado, vamos a colocarlo aquí. Este es U. Y lo vamos a llamar, este valor se llama entonces el valor esperado de la media hipotética. Este se calcula de la siguiente manera. Este valor yo lo puedo representar así de esta manera. El valor esperado de los datos asociados al interno y al externo, observados y externos. Entonces esto es igual a, voy a hacer entonces datos observados. Vamos a ir recogiendo todo lo que hemos calculado anteriormente, número de datos por el valor esperado más de los datos externos. Entonces vamos a tomar número de datos por el valor esperado de la media dividido entonces los datos observados más los datos externos. Recuerdo entonces la estimación de esto sería, de los datos observados sería 198 por 464 más 202 por 501 dividido 198
más 202. Entonces ahí tenemos este mu. Continuando con la presentación, miremos que vamos a construir z. Ya tenemos x barra, tenemos mu, nos falta z. Y para z necesitamos n sobre n más k. N ya lo tenemos, que es el número de datos, un número de ingresos internos. Y vamos a tener aquí el k, que es el valor esperado del proceso de la varianza y la varianza hipotética de la media. Entonces vamos a calcular estos dos valores del factor k. Sabemos entonces que número de datos observados, que es n, lo voy a colocar aquí, n, es igual a estos valores que tenemos acá. Muy bien. Luego de que ya tenemos los valores observados, entonces vamos a empezar a calcular EPB. Recordemos que EPB se conoce como el valor esperado del proceso de la varianza. Entonces vamos a colocarlo así, el var de x dividido la base de datos, las bases de datos, la externa y la interna. Esto se conoce, lo voy a colocar aquí, le voy a colocar el comentario, se conoce como el valor esperado del proceso de la varianza. Si hay una varianza muy grande, ese valor generalmente va a tender a mayor credibilidad sobre los datos internos. Entonces este valor sería igual al mismo anterior. Sería simplemente los datos observados serían número de datos por la varianza más de los datos externos, número de datos por la varianza. Cierro la fórmula más, dividido la suma de este valor más los datos observados. Entonces ya tenemos EPB. Ahí se ve que es una varianza bastante extensa. Ahora, según la fórmula o el factor K de Bullman, entonces nos quedaría la varianza hipotética de la media. Vamos a colocar el comentario. Varianza hipotética de la media. Entonces este valor sería de la siguiente manera, se conoce como varianza hipotética de la media. Esto sería x de las bases de datos. Entonces este valor se calcula de la siguiente manera. Entonces sería 198 por la media al cuadrado. Toda esta parte está explicada en la teoría completa. Esto es similar a una varianza. Luego entonces serían 200 datos por el valor esperado al cuadrado menos y aquí me voy a ir para la hoja de la credibilidad menos el mu al cuadrado. Vamos a mirar qué error tenemos por acá. Me falta cerrar este paréntesis aquí. Lo voy a colocar aquí a este lado. Le doy enter. Entonces miremos que ya tenemos la varianza hipotética de la media. O sea que hemos relacionado todas las características tanto de los datos internos como de los datos externos con el fin de calcular el factor K. Este es el K de Bullman. Recordemos que este K es una relación entre EPB dividido BHM, como lo vimos en la presentación. Entonces, miremos que me dio un valor muy bajito ese K de Bullman, o sea que van a estar como balanceadas
los ingresos internos como externos. Ahora, ya teniendo K, entonces vamos a calcular Z. Recordemos que Z es N dividido N más K. Entonces esto sería igual al número de datos dividido el número de datos más K. Entonces miremos que ese Z hizo que los valores estuvieran muy cercanos a los datos observados. O sea que le voy a dar mucha credibilidad a los datos internos y no a los datos externos. Entonces ya cómo me quedaría esto. Si yo quisiera calcular la media de los ingresos, entonces voy a calcular, voy a llamar BC. Esta se llama la media de los ingresos integrados. Entonces, media de los ingresos integrados por credibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, va a ser igual a... Me voy a ir a la presentación para que lo recordemos. Miremos que aquí sería BC igual a Z por la media de los datos internos más la media de los datos ponderados, la media de los datos ponderados. Entonces esto sería igual a Z por los datos internos, que es X barra, más 1 menos Z, o sea, el complemento, por este mío que hay acá, que es el valor esperado de la media hipotética. Entonces miremos que aquí ya tenemos la media de nuestros ingresos integrando ambas bases de datos. Vamos a mirar en los datos observados cuánto fue la media, 464. Vamos a colocarla aquí. La media de la base de datos de los observados es igual a esto que tengo acá. La media de la base de datos externa es igual a... Entonces miremos que esta se ubica muy cercano a 464 más que a 501. O sea que para que lo tengamos en cuenta, que la credibilidad tiende a que los datos tuviera mayor credibilidad a los datos internos. Tuvo un leve incremento esa media. Entonces miremos que en este video hemos desarrollado todo lo que ha sido la teoría de la credibilidad para la estimación de la media de los datos, teniendo en cuenta tanto datos externos como datos internos, de acuerdo con la teoría de Bullman. Tuvimos en cuenta todas las características estadísticas de la base de datos interna como externa. Y con eso pudimos calcular entonces absolutamente todos los parámetros que necesitábamos para el factor K, que era la relación de Bullman. Muchas gracias por visualizar este video y hasta un nuevo video.